Lo pedimos para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. As I begin, I know Pastor Josue just said a prayer, but I solicit your prayers as we go through this, that God will use this weak vessel as an instrument to provide some information that is edifying and glorifying to our Lord and Savior Jesus Christ. Aunque Josué oró, yo quiero que ustedes sigan orando para que el Señor use a este vaso débil para probar información que va a ser de edificación a la iglesia. It is difficult to turn on the TV or pick up a newspaper or read something today that does not have some reference to critical race theory, the 1619 Project, Black Lives Matter, or some of the other aspects of the social justice movement. Es difícil hoy abrir un periódico o escuchar las noticias sin que esté presente algo que tiene que ver con la teoría crítica de la raza, el Black Lives Matter, el movimiento de Black Lives Matter, o el proyecto de 1619, o ese tipo de cosas permea toda la sociedad. Many claim that these things are important for our culture. Algunos dicen que estas cosas son muy importantes para nuestra cultura. To help us to be tolerant and be compassionate to those who think differently. Pero y dicen que esto es para ayudarnos a ser más tolerantes y ser más tener más compasión por aquellas personas que son diferentes a nosotros. But indeed, these are dangerous ideologies for the nation, the culture, and especially for the church. Pero en realidad estas son ideologías dañinas para la nación, para la cultura, pero especialmente para la iglesia. The one thing that we need to understand is that critical social justice is a broad category that includes all the other ideologies. Tenemos que entender primeramente que la justicia social, la teoría de la justicia social crítica, es una sombrilla que cubre a todas las demás ideologías. They have a common origin and a common purpose. Tienen un origen común y tienen un propósito común. While Black Lives Matter will say that they are striving for racial reconciliation, what the ultimate objective is revolution. El Black Lives Matter dice que ellos lo que quieren es que haya una reconciliación de las razas, pero en realidad el objetivo final de ellos es una revolución. And what we need to understand is that these ideologies are detrimental to biblical truth and the proclamation of the gospel. Y debemos entender que estas ideologías van en detrimento del evangelio y de la propagación del mismo. I'm sure you're wondering why these two pictures are on the board here. Yo quizá me pregunto si ustedes se están preguntando por qué yo puse esas dos figuras ahí. Well, the first one, the top one, is a representation of a Trojan horse. La de arriba es la representación del caballo de Troya. In Greek literature, there is told the story of the Greeks' siege of the city of Troy. En la historia de los griegos se nos dice cómo ellos sitiaron la ciudad de Troya. And what they did to deceive, after a large siege or siege that lasted a long time, what they devised as a strategy was to build a wooden horse, include some of their crack troops, and depart from the city. Y lo que ellos hicieron fue, después de tan largo tiempo que tenían en cerco la ciudad, pero la ciudad no caía, entonces ellos hicieron un caballo grande de madera y pusieron dentro de ellos esos soldados. The
the people of Troy, feeling that they had achieved a victory, and that this horse represented a sign or a symbol of that victory, they decided to take it into the city, open it up and take it into the city. Entonces los griegos, los que estaban afuera, se retiraron y le dejaron este caballo como un regalo, como una señal de que ya abandonaban el sitio. Y los de la ciudad abrieron la puerta y dijeron, hey, ganamos, así que vamos a recibir la señal que ellos nos dan de que se rindieron, que es este caballo. And what happened was, once they got it into the city that night, the troops came out, opened up the gate, and let the other troops come in, and they conquered the city. Y lo que pasó fue que esa noche, ellos tenían caballo ahí, esa noche, los soldados que estaban adentro salieron del caballo, abrieron la puerta de la ciudad mientras ellos dormían y dejaron que las tropas entraran. These social justice ideologies represent a Trojan horse that people are bringing into the church. Y estas ideologías de justicia social son los caballos de Troya que muchas personas están trayendo a la iglesia. They really don't understand the kind of danger these ideologies represent for biblical truth. Y ellos no entienden el peligro que esas ideologías tienen para la verdad bíblica, en contra de la verdad bíblica. So even they're coming to the, or some have come to the point where they embrace these ideologies that are contrary to biblical truth. Y muchas iglesias ya han abrazado estas ideologías dentro de ellas que van contrarias a la palabra de Dios. I have seen videos of pastors standing before their congregations decrying the fact that they're racist. Yo he visto videos de pastores que se paran frente a su congregación a clamar y a llorar porque ellos son racistas. And apologizing for all kinds of things that they believe they have done that are contrary to the kinds of things that should represent racial justice. Y empiezan a pedir perdón por las cosas que ellos han hecho anterior en contra de todas las acciones de ellos que representan, que van en contra de esta ideología de la justicia social. The one important difference between the people of Troy, who recognize that they have been conquered, and churches who are embracing this stuff, is that they have no idea that they are participating in the destruction of biblical truth. Una diferencia que hay entre las iglesias de ahora y la ciudad de Troya es que en Troya reconocieron, nos engañaron, pero hoy las iglesias ni saben que lo están engañando. Now, the train represents, the kind of strategy that these social justice ideologies represent. The first, the main car or the main engine is social justice, critical social justice. Y este tren representa a todas las ideologías que este movimiento de la justicia social tiene, y el vagón primero es la teoría crítica de la raza. Now, it is followed by cars, which represent various aspects of these social justice ideologies. Y la locomotora, el motor de enfrente, tiene varios vagones, y cada uno de esos vagones representa diferentes ideologías que van junto a ese tren. You have critical race theory. Tiene la teoría crítica de la raza. You have the feminist issues. Tiene el asunto de el feminismo rampante en la sociedad. You have the LBGQ. Tiene el problema de los LGBTQ, and all the other gender ideologies. Y todas las ideologías de géneros que son tan común ahora en
They're all related. They have a common purpose. Todos ellos están Common origin relacionados and common y purpose. todos ellos tienen un propósito común, un origen común y un propósito común. And there's some really bad stuff on the end of that train. I won't go into any detail about it, but Y al final del tren hay muchísimas cosas muy malas que ahora mismo no voy a entrar en detalles, pero Yeah. hay muchísimas cosas muy malas. okay. I want to discuss the origins of the critical social justice movement. And the question for us is, as I have alluded to before, is are these concepts compatible with Christian truth or biblical truth? Yo quiero ahora lidiar con el origen de todas estas cosas. Y la pregunta para nosotros es, ¿son estas cosas compatibles con las Escrituras? And I think it's easy to establish that they indeed are not compatible. Y es muy fácil llegar a la conclusión de que estas ideologías no son compatibles con la verdad bíblica. First of all, the critical social justice theory is firmly rooted in Marxism. Esta teoría crítica de la raza está firmemente arraigada en el marxismo-comunismo. And the Communist Manifesto was written or published in 1848, and written by Karl Marx and Frederick Engels. Y en el 1848 se publicó el Manifiesto Marxista, o sea, la declaración marxista escrita por Karl Marx y Frederick Engels. They were influenced by the thinking of that age, the intellectual thinking of that age. Y ellos fueron influenciados por el pensamiento de la época de ellos, un pensamiento que se basaba solamente en la razón, en la inteligencia. 18th century Enlightenment was the basis for the thinking of that age, where men decided that reason and I'll translate what you say. no. Science and reason Yeah. were the primary things that men should be guided by at that point. Esta gente se decía que la ciencia y la razón eran la base para todo conocimiento, para todo lo que se debía hacer. It's another example of the age-old problem of men substituting their wisdom and understanding for the Word of God and biblical truth. Y esto no es más que el mismo problema de siempre. Hombres que sustituyen la sabiduría de Dios escrita en las Escrituras por las ideas de ellos. One of the main philosophers of that time was a guy by the name of Voltaire. He was a French philosopher. Uno de los principales intelectuales de esa época fue Voltaire, que fue, o Voltaire, como decimos nosotros en español, que fue un gran filósofo francés. Voltaire clearly stated that there is no God. Voltaire dijo, no hay Dios. And he also said that Christianity was the most ridiculous, absurd, and bloody religion to ever infect the face of the earth. Y dijo también que el cristianismo es la religión más absurda y más sanguinaria que haya pasado por la historia de la humanidad. This was also the age of the French Revolution, which was an anti-Christian revolution. Y esto fue también la época de la Revolución Francesa, que fue en su totalidad una revolución en contra del cristianismo. And some even suggested that they establish a new trinity. Y en ese tiempo algunos sugirieron que establecieran otra Trinidad. Equality, liberty, and fraternity. Igualdad, fraternidad y libertad. And some as a part of that revolution also suggested that the state should be worshipped. Y dentro de ese grupo también dijeron que el Estado, el gobierno, debiera ser adorado. There was another philosopher of this age called George W.F. Hegel. Había otro filósofo, George
Hegel, he suggested that the state is God on earth. y la sugerencia de él fue, el Estado es Dios en la tierra. He also suggested that the third state should be worshipped. Y él también sugirió que el Estado debiera ser adorado. Marx also had a great deal of appreciation for the thinking of Darwin. Y Marx también fue alguien que apreció mucho el pensamiento de Charles Darwin, la evolución. Especially having to do with the survival of the fittest. Especialmente con la idea de Darwin de la sobrevivencia, ¿cómo se llama eso en español? La supervivencia de los Las especies más fuertes. del fuerte, la supervivencia del más fuerte. That those life forms that were more suited to their environment would be the ones to survive. Y la idea es que aquellas formas biológicas o vida que estuvieran más adaptadas al ambiente de ellos son las que iban a sobrevivir y las débiles iban a morir. And there was another philosopher of that age that Marx had a lot of respect for, was Ludwig Feuerbach. Y había otro filósofo, Ludwig Feuerbach, por quien también Marx tenía gran respeto. And he said, God is a projection of man's inward nature. Y la idea de él es que Dios es la proyección de la naturaleza interna del hombre. Before you continue, let me just give a warning about them. They need to understand this sequence of things. Okay. Hermanos, esta secuencia de hombres y esto es importante. Tenemos que prestar atención aquí. Yo sé que están prestando atención, pero tomen nota. Esto es importante. Tener esta cadena de filósofos, enemigos del Evangelio, y lo que tenemos hoy. I've kind of thought about what Ludwig Feuerbach stated and wondered what would happen if I considered myself my idea of God. Y yo dije, bueno, como Feuerbach dijo que Dios es la proyección del hombre, de tu interno, él se puso a pensar, oye, si yo creyera eso, ¿cómo sería Dios si yo lo proyectara desde mí? It would indeed be a mental idol that would not serve me or anybody else. Dice él, sería un ídolo mental que no serviría ni a nadie. No le serviría a nadie. Now, to get to the Communist Manifesto itself, Marx and Engels observed during that time some of the problems of the Industrial Revolution. Marx y Engels, en su libro El Manifiesto Comunista, ellos observaron algunos de los problemas en su tiempo de la revolución industrial. And there were some serious problems. Y la revolución industrial tenía serios problemas. And their answer was to develop a plan which they thought would result in a workers' utopia. Y ellos lo que decidieron fue hacer un plan que resultaría en la utopía de los trabajadores. O sea, el reino bueno de los trabajadores. And that they would liberate workers through a revolution. Y ellos, en el plan, era liberar a los trabajadores a través de una revolución. Now, the problem with the utopia is that it had been tried many times, but one of the things they often neglected was to understand that man is a fallen creature. Y ellos trataron de implementar esta utopía, pero fallaron en reconocer una cosa. El hombre es pecador, es caído. And he does not fit well in a perfect system. Y el hombre no cabe bien en un sistema perfecto. Now, the way Marx and Engels set it up, there were the oppressors, who were the capitalists they called the bourgeois. Y la manera en que ellos lo pusieron es que están los opresores, y como estaba en francés el nombre que usted ha oído, los burgueses. And there were the workers who they considered to be the oppressed. Y
estaban entonces los trabajadores que eran los oprimidos. So this set up a conflict between those who controlled the methods of production and exchange and those who sold their labor to gain survival. Entonces, él presentó un pleito, una lucha entre los que tenían los medios para pagar a los trabajadores que vendían sus habilidades para poder sobrevivir. So what O sea, un they mercado, trabajo por dinero. so what they planned to do was through revolution to change that relationship and give the workers through revolution control of production and Y exchange. lo que ellos planearon fue, a través de por medio de una revolución, darle a los trabajadores el control de todos los medios de producción y quitar de la posición de jefe a los opresores. And that would result in a situation where all the workers would be equal. Y ellos pensaron que después de esa revolución todos los trabajadores serían iguales, So there'd be no class así que no habría ninguna clase alta o clase baja, and no nation states. y tampoco habría naciones. Now, Todas las naciones serían eliminadas. there are a lot of other problems with that plan that I won't go into, but let's deal with what it represents for the church. Hay muchos problemas, pero solamente voy a lidiar con lo que ese planteamiento representa para la iglesia. It was anti-Christian in virtually all of its aspects. Fue primeramente anticristiano en todos sus aspectos. It proposed the elimination of the traditional family. Propone la eliminación de la familia tradicional, The elimination of traditional morals, la eliminación de todos los los valores morales tradicionales, the elimination of traditional truth. y la eliminación de toda verdad tradicional. Now, the elimination of traditional truth is important because throughout the social justice movement, they will endeavor to replace objective truth. They would deny that there's anything as objective truth. Reemplazar la verdad es algo importante porque aún en este movimiento que hay ahora quieren dicen que no hay verdad objetiva, And no hay verdad real. they will replace it with personal experience, sociological studies, psychological studies, things that do not necessarily represent objective truth. Y buscan reemplazar la verdad objetiva con estudios sociales, estudios filosóficos, what other studies? Philosophical studies. Okay. Now, you can see here that in the church we deal with objective truth, biblical truth. Y aquí ustedes en esta iglesia saben bien que nosotros lidiamos con la verdad objetiva. And if you have an ideology that rejects objective truth, that creates a serious problem for Christians. Y si tú tienes una ideología que rechaza la verdad objetiva, eso crea un grave problema para los cristianos. They also postulated that religion is the opiate of the people. They wanted to eliminate religion altogether. Ellos también decían que la religión es el opio de la humanidad. Por tanto, hay que eliminar las religiones. And it created a situation where people would accept those things that were not in their interest, in their best interest, as far as they were concerned. In other words, people would be accepting of difficult conditions in a working place and other kinds of things instead of trying to eliminate the system altogether. Bueno, es muy larga la relación, pero básicamente la gente, ellos sabían que iban a resistir a este tipo de cosas porque era un proceso para eliminar el estado natural de los trabajadores en ese tiempo. O sea, iba a haber un conflicto. Creo que, resumí, si alguien tiene otra idea de traducirlo mejor. There's another subtle thing that we should recognize here, and that is that Christianity
is considered a part of the oppressive group. Y algo muy importante a considerar es que el cristianismo es considerado como parte del grupo opresor. So in order to achieve this workers' paradise that they were looking at, Christianity would have to be eliminated. Así que para lograr este paraíso de los trabajadores, el cristianismo tiene que ser eliminado. Because they felt that Christianity made people accepting of the conditions that they were living in. Porque el cristianismo hace que la persona acepte, creyendo en la providencia de Dios, la condición en la que Dios lo ha puesto. Now, from classic Marxism, we get cultural Marxism. Ahora, de este marxismo clásico pasemos al marxismo cultural. And do we get cultural Marxism because classical Marxism failed to achieve the objective that they had set for it. El marxismo clásico falló en la historia, fracasó. Las sociedades no hicieron una revolución para cambiar, para quitarle a los ricos las cosas. O sea, falló el marxismo clásico. Entonces ahora entramos al marxismo cultural. Revolution did not take place in industrialized states as planned. La revolución nunca se dio en los países industrializados como ellos lo planearon. During the 1800s, there were some cities that temporarily became communist, like Paris in 1848 and Paris also in 1871, but those were short-lived because the government soon quashed them. París, por ejemplo, tuvo dos tiempos en que se hicieron la capital, la hicieron un paraíso marxista, pero fue muy corto porque el pueblo finalmente los quitó del poder. But revolution did take place in agrarian cultures like Russia in 1918. Pero ellos querían hacer la revolución en ciudades grandes, pero la revolución en realidad encontró victoria en los países rurales, agricultores, como Rusia, y ahí sí triunfaron en el 1918. And later on it took place in places like China, North Korea, Cambodia, Venezuela, and those kinds of places. Y más tarde entró a Camboya, a China, y a Venezuela en este tiempo. And instead of liberating the workers, they invariably became totalitarian states. Y en vez de liberar a los trabajadores, en realidad todos estos gobiernos donde el marxismo triunfó se convirtieron en dictaduras. So the workers were no better off under a communist state than they had been in their previous situation. Así que los trabajadores cayeron a un estado peor que lo que ellos tenían anterior a la revolución. Okay, so what happened was after these failures, the Marxist intellectuals tried to determine what the problem was. Entonces, después de estos fracasos, los intelectuales marxistas decidieron en qué hemos fallado, que la revolución no se dio en los grandes países. ¿Qué pasó? So what they ultimately determined was it was Marx's approach to revolution. Y lo que ellos dijeron fue, el problema es que nosotros seguimos la manera en que Marx procuraba la revolución. O sea, el método de él fue malo. He emphasized the economic relationship between the capitalists and the workers. Él enfatizaba la relación económica entre los capitalistas y los trabajadores. What the intellectuals ultimately decided was that they needed another strategy, and the strategy was to deal with the culture. Entonces ellos dijeron, esa estrategia económica no funciona, pero vamos a desarrollar otra estrategia. Entonces dijeron, vamos a desarrollar una estrategia cultural. There was an Italian Marxist intellectual named Antonio Gramsci. Hubo un intelectual italiano cuyo nombre es Antonio Gramsci. He indicated that the hegemony prevented revolution. Y él indicó, la hegemonía de una clase previene la
revolución. ¿Entienden lo que es la palabra hegemonía? No, la hegemonía es el poder dominante. El rey tiene la hegemonía. Okay. The institutions and social structures of the system he considered to be the hegemony. Entonces, él consideraba que las estructuras sociales de la sociedad estaban hechas de tal manera que la hegemonía, la cúpula de autoridad, siempre se mantuviera encima. That system represented the interests and beliefs of the ruling class. Y ese sistema representaba los intereses de la clase gobernante. And it oppresses the workers through either coercion or voluntary submission. Y oprime a los trabajadores, ya sea por coerción, por obligación, o por una sumisión voluntaria. He indicated that it needed to be overturned, and the ultimate objective was power and control. Y Antonio Ramsey dijo, esa estructura debe ser destruida porque tenemos que tomar el poder absoluto. And there was also another group of Marxist intellectuals in Germany. They developed the Frankfurt School. Había otro grupo de marxistas, de comunistas, que eran de Alemania y formaron la escuela de Frankfurt. Now these names probably won't mean anything to you, but they included a guy by the name of Herbert Marcuse, Theodore Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, and Erich Fromm. Quizá estos nombres a ustedes no le van a significar nada, pero está Erich Fromm, Theodore Adorno, Herbert Marcuse, que todos eran filósofos alemanes. Pongan el nombre que no sabemos, eran filósofos alemanes. Now, names that we don't know, but they're important because what happens is that these men ultimately came to this country and landed in the universities here. Lo importante de esta escuela es que todos esos hombres vinieron de Alemania, llegaron aquí y empezaron a enseñar en las universidades. Initially at Columbia University, and then eventually Brandeis University, and then some of them eventually wound up in the California State University system. Y muchos de ellos llegaron primeramente a Columbia University y terminaron ocupando la California, right? California. La Universidad Estatal de California. Before they left Germany in the early 1930s, they left before World War II. Before they left Germany, Max Horkheimer wrote an essay on traditional and critical theory. Antes de salir de Alemania, este señor Mark Horkheimer escribió un papel en cuanto a la teoría crítica, cómo aplicar la teoría crítica. Ellos salieron de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. And the critical theory would be the instrument through which they would evaluate the existing social institutions and governmental structures. Y la teoría crítica sería la medida por la cual ellos evaluarían las estructuras de las sociedades. To expose their false claims to justice and legitimacy and all those other things that social justice warriors are concerned about. Y con esa medida, ese sistema, ellos iban a evaluar la justicia social, la igualdad y todas estas cosas que estos hombres quieren cambiar. And then they said that you needed a non-objective information because they didn't believe objective truth was. They believed objective truth was only an illusion. Y ellos también dijeron, no necesitamos verdad objetiva. La verdad objetiva es una ilusión. Y noten ahora la conexión de la verdad objetiva. And they wanted to substitute, as I mentioned before, personal experiences, sociological studies, psychological studies, the things that are not really based on hard truth. Y ellos querían basarlo todo en la experiencia personal, en los estudios sociales, en los estudios filosóficos, cosas que no están basadas
en una verdad firme. As you can determine, that also represents a problem for the church. Y ustedes ya pueden ver que esto representa un grave problema para la iglesia. Without going too much, would that this issue of personal experience become the center of some denominations? That's a question. No. Pose it again. Do you think that idea of personal experience as part of the objective truth, it goes very well with a lot of denominations that they reject the Bible and they... Yeah. Now, take for instance, we'll get to it a little bit later, but Eric Mason's wokeness. Okay. Yo le hice la pregunta a él que si esta idea de la experiencia personal también ha tomado raíz en muchas denominaciones, que ya la predicación objetiva de la palabra no está, sino que es la experiencia personal. Rabasaba, me dijo bueno, no, está también Eric Mason en Filadelfia ahora mismo, que él ha echado todo lo que es la Biblia por fuera y para afuera, y todo es experiencia personal. In other words, the personal experience of the person who is aggrieved would be important to consider when you're dealing with race issues. Entonces, para, por ejemplo, lidiar con los problemas raciales, la verdad absoluta no importa. Lo que importa es la experiencia personal de la persona que se siente oprimida. So, if the church is going to deal with racial issues or some of these other issues, then take myself as a black person, you would have to consider my experiences. Entonces, si la iglesia va a lidiar con asuntos raciales, nosotros vemos a él aquí y es la experiencia de él que va a determinar todo, porque él es el negro de nosotros. How I have suffered at the hands of the white supremacists and all Entonces, that kind of stuff. Y él vendría entonces, yo he sufrido tanto a manos de los blancos y ya ahí. Yeah, so you can see that does not fit well with the way church should handle these kinds of issues. Y ya eso le dice a ustedes que eso indica que esa no es la manera que una iglesia debe lidiar con esos asuntos. You know, because actually, and we'll discuss this a little bit later, but in dealing with these kinds of past experiences, I should be willing to forgive rather than hold somebody responsible for what has happened to me. Y voy a hablar de eso más tarde, pero yo, si soy creyente, debiera tener la inclinación a perdonar a los que me trataron mal. And as we learned when Pastor Josue was going through Ephesians, that God is reconciling, or Christ is reconciling men to God and to each other. Y como vimos con el pastor Josué cuando predicó en el libro de los Efesios, que Dios está reconciliando al hombre con Dios, pero también al hombre con el hombre en Cristo. So our racial differences should be no obstacle between us. Así que las diferencias raciales que tenemos de color no deben ser un obstáculo entre nosotros. Because we are reconciled in Christ. Porque and we're estamos also reconciliados reconciled en in Cristo. So they have that all turned upside down, and so what's necessary for us is to understand that through Christ we're one, because His objective is to make us one. Y lo que es necesario para nosotros entender que en Cristo somos uno, porque el propósito de Cristo es hacernos uno. As I've mentioned, all kinds of objective truth is rejected. Y todas las verdades objetivas son también rechazadas. Next, we'll have to deal with critical race theory. Siguiente, vamos a enfocarnos en la teoría crítica de la raza. Critical race theory was developed partly in the UCLA School of Law. La teoría crítica de la raza fue desarrollada en el Departamento de Leyes de la Universidad de California. And as well as some other professors at Harvard Law School, Derek Bell being one of them. Y otros profesores como Derek Bell en la Universidad de Harvard.
Now, critical race theory is a result of the application of critical theory to law. Y la teoría crítica de la raza es la directa aplicación de la teoría crítica marxista que hablamos anteriormente a las leyes, And it states, and I have a quote here, it says, racism is ingrained in the fabric of American society. It is pervasive and dominated by and oppresses in the dominant culture, which oppresses and marginalizes people of color based on white privilege and white supremacy. El racismo permea toda la fábrica de la sociedad americana y es pervasivo, es pervasive. No, pervasive, es permeable, se riega, está en todo, en la cultura dominante blanca que oprime y marginaliza las personas de color basados en el privilegio de los blancos y en la supremacía de los blancos. There's also another concept presented or developed by a lady by the name of Kimberly Crenshaw. It's called intersectionality. Kimberly Crenshaw, otra persona, parte del movimiento, trajo otro término, la interseccionalidad. She essentially said that a person is intersected by a number of different phases or aspects of discrimination in this culture. Y ella dijo que una intersección, ¿verdad? Una calle, ¿verdad? Entonces ella dijo que hay personas que tienen muchas intersecciones porque son oprimidos de diferentes maneras, a diferentes niveles, en diferentes lugares. So I'll try to explain that. So, déjame explicar eso. If you are at top of the heap is the white male. En la cima de la montaña está el hombre blanco. He is a white supremacist. Y por ser blanco y ser hombre, él es un blanco supremacista. Okay, if you're a white woman, you have one intersection because you're not a male. Pero White male. si tú eres una mujer blanca, tienes una intersección. ¿Por qué? Porque tú no eres hombre, eres mujer. Entonces ya eso es una cosa en contra tuya. Now, if you are a white woman who happens to be handicapped, that's another Ahora, intersection. si tú eres esa mujer blanca, ya tiene una, pero si eres paralítica o tienes un accidente o coja, ya tienes dos problemas que te opresen. Now, if you happen to be a lesbian, that's another intersection. Pero si tú eres la mujer blanca que te coja y eres lesbiana, pues ya tienes tres puntos de opresión contra ti. So that's how it goes. Now, La lista no termina. now if you happen to be a black woman, you can hit the jackpot. Ahora, si tú eres una mujer negra, te ganaste la lotería. If you happen to be black, Señores, lo dijo él, no yo. if you happen to be handicapped, if you happen to be poor, if you happen to be have some sexual issues and all that, you can really hit Entonces, the jackpot. si tú eres una mujer negra, que paralítica, que tiene problemas sexuales, que eres pobre, o sea, hay un sinnúmero de cosas. And so as you increase the number of intersections, you increase the level of discrimination, and those people who have the most intersections are those who have the greatest grievance against Y the mientras culture. más intersecciones tú tienes, más opresión tú tienes y más derecho a quejarte tú tienes. Now, you probably already concluded that this is a real nasty concept. Y quizás ya usted concluyó, oye, pero este concepto es un concepto maligno.
for the church in particular, para la iglesia en particular. because it covers just about any kind of grievance that you can think of. Porque este concepto cubre cualquier tipo de queja que tú puedas pensar, uno de ellos lo tiene. So, if you're going to use intersectionality as a tool that the Southern Baptists have indicated in their Resolution 9, in your church's attempt to deal with race issues or other kind of social issues, then this is a problem. Entonces, si tú vas a evaluar los asuntos sociales en tu iglesia según los bautistas del sur, que con la resolución número 9 que tuvieron hace un par de años, y tú aplicas esto para evaluar la iglesia, tenemos problemas graves. Yeah. So you'll have to deal with all of those other cars that are on that train eventually. Entonces, cada una de esas cosas es un vagón de ese tren. Y si tú te vas a poner a lidiar con el problema de la iglesia con eso, vas a lidiar con un tren completo. I probably shouldn't pick on the Southern Baptists, but I think I will anyway. For example, yo no estoy criticando a los bautistas del sur, pero los voy a criticar. For example, not only has J.D. Greer, the head of the Southern Baptist Convention, accepted critical race theory and intersectionality, he's also gone soft on the LBGT issues, as well as women in the pulpit, what they call complementarianism. Complementary, you know. Right, they have gone backwards. Yeah. Entonces él dice que J.D. Greer, el presidente de los bautistas del sur, ahora mismo ha aceptado esto en su iglesia y en los bautistas del sur, uno. Y segundo, está permitiendo a mujeres en el púlpito, quitando el principio de complementariedad entre el hombre y la mujer en la iglesia. Y tercero, también ha ido muy suave en cuanto a la LGBTQ. We're going to have another session. 3 more. 3 more? Yeah, if you need to. Whatever you need to. Well, not today though. Not today. But what I propose to do is to go over some of those terms that are important in this whole social justice movement today. Like I ran across one the other day, non-binary, cisgender, and there are a lot of others that you need to understand. Él quiere después lidiar con los términos, porque ya we only have 5 minutes. Okay. So, él quiere lidiar con los términos cisgender. Todos esos términos, non-binary, ¿qué significa eso? No binario, que le están enseñando a tus hijos en la escuela, ¿qué significa eso? Entonces él quiere lidiar con esos términos. What I propose to do, if Josue agrees, is to go over these terms next time and to do an analysis of Resolution 9 of the Southern Baptist Convention and see how it is incompatible with how the church should operate. Entonces en la próxima clase vamos a definir esos términos y luego vamos a ver la resolución número 9 de la Convención Bautista del Sur y ver cómo esa resolución se corresponde con las escrituras. I kind of have to apologize for taking you through all of this in order to get to where we need to get to when we determine how detrimental these concepts are to the church. Yo le pido disculpas porque en realidad tuve que poner esta base histórica y quizá ustedes no estaban preparados para esto, pero era necesario para poder llevarlos a donde tenemos que ir. And we should also provide an opportunity for questions. Yeah. So vamos a tener oportunidades para preguntar. Lo que vamos, because today is kind of late. okay. Let's cualquier pregunta que tengan, vamos a prepararla para la semana que viene. Yo voy a tratar de coger las notas de él y traducirlas al español y ver si después podemos poner un documento que I'm gonna try to translate your. Well, I have here a list of scriptures that can be used to refute,
you know, the idea that these social justice matters can be handled in a way that is compatible with Christian truth. La primera parte es una lista de textos bíblicos que él tiene para contrarrestar esas ideas que él tiene, que tenemos en la cultura. Así que vamos a tratar de poner esto en español y para el final, cuando termine todas las clases, creo que vamos a tener el documento hecho. I hope this has been useful. Yo espero que esto les haya servido un poco a ustedes.